Bendiciones desde tu libertad suprema. Hoy quiero compartir algunas ideas sobre maldiciones generacionales. Una maldición generacional es una maldición que se transmite de una generación a otra por la iniquidad que continúa en la línea familiar. Éxodo 20, 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchos intercambian erróneamente las palabras pecado, transgresión e iniquidad. Todos son desobediencia contra Dios, pero cada uno es diferente. En Salmos 32, David reconoció su pecado, su iniquidad y sus transgresiones. Hay otros lugares en la Biblia donde las tres palabras se usan en la misma escritura. Pecado proviene de la palabra hebrea hatá, que significa ofensa. Ofendemos a Dios cuando lo desobedecemos. En griego, la palabra es amartia, que significa errar el blanco o fallar. Piense en un objetivo como la marca. Podemos fallar al blanco por pasarse o no llegar a la marca. Podemos ir más allá de lo que Dios permite. Estos son pecados de comisión, o podemos quedarnos cortos de lo que Él espera que hagamos. Pecados de omisión. El pecado, cuando se repite contra el conocimiento de Dios, se convierte en transgresión. Y esta transgresión viene de la palabra hebrea pesa, que significa traspasar o rebelarse. Las transgresiones son actos intencionales de quebrantar la ley de Dios. Cuando quebrantamos uno de los mandamientos de Dios, nos rebelamos y transgredimos contra Él. Iniquidad proviene de la palabra hebrea abón, que significa torcido, deformado, chueco, perverso. La iniquidad trata con la naturaleza del acto incorrecto. Existen motivos, engaños y una intención de gran injusticia. Me gusta explicar la diferencia a través de una ilustración de un árbol frutal. El árbol tiene raíces, ramas y fruta. Las raíces representan la iniquidad, las ramas las transgresiones y el fruto representa el pecado. Así como las raíces representan el ADN del árbol, la iniquidad es el ADN espiritual del pecado. Cuando más fuertes son las raíces, pues más frutos producirá el árbol. Lo mismo ocurre con la iniquidad. Si la iniquidad permanece, se desarrolla y se vuelve un fuerte sistema de raíces que lleva mucho pecado. Una buena ilustración de esto es a través de la vida del rey David. Puedes leer sobre esta parte de su vida en segundo libro de Samuel, capítulo 11. El rey David permitió que su lujuria lo dominara. Cometió el acto de adulterio con Betsabé y ella concibió. Se rebeló contra la ley de Dios y desobedeció el mandamiento de Dios. No cometerás adulterio. Esa fue su transgresión. Para encubrir su pecado, el rey David hizo que Urías, el esposo de Betsabé, regresara de la batalla para estar con su esposa. Urías no se acostaría con su mujer conociendo que el resto de sus tropas estaban acampando en la batalla y estaban luchando. Al ver que su plan para encubrir su pecado no funcionó, el rey David hizo que Urías regresara a la batalla y lo colocó deliberadamente en la primera línea de batalla, sabiendo que lo matarían. Rey David trajo una gran injusticia a la vida de Urías. Esta fue su profunda raíz de iniquidad. Natán
un profeta de Dios, fue enviado para confrontar al rey David de su pecado. David confesó su pecado, sin embargo, todavía habían consecuencias por sus acciones. Mira la maldición que fue puesta sobre su familia. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos del 9 al 10. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. El Salmo 51 es un salmo que el rey David escribió después de que Natán le diera esa palabra, pidiéndole misericordia al Señor y para limpiar su corazón y renovar su espíritu. Lo que es interesante en este salmo es que David reconoció su pecado, la transgresión, y también reconoció la maldición generacional de iniquidad en la línea de la familia. Leamos la palabra de Dios. Salmo 51, versos 4 al 5. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La inmoralidad sexual era una iniquidad profundamente arraigada en la línea familiar de David. Aunque confesó su pecado, la iniquidad visitó a sus hijos. Jehová hirió al niño que Betsabé le dio a luz a David, y enfermó y murió. El primer hijo de David, Amnón, violó a su media hermana, Tamar. Su tercer hijo, Absalón, fue el responsable de derribar el trono de su padre. Salomón fue afligido con el pecado de la lujuria, al igual que su padre. Las maldiciones generacionales no solo se mencionan en el Antiguo Testamento. Un ejemplo en el Nuevo Testamento es encontrado en Mateo capítulo 27, cuando los principales sacerdotes trajeron a Jesús ante Pilato. Pilato tenía la opción de soltar a Jesús o a Barrabás. Cuando la multitud insistía que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús, Pilato se lavó las manos y respondió. Mateo capítulo 27, verso 24-25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Te imaginas pronunciar una maldición sobre tus hijos de esa manera? Las acciones pecaminosas y las fortalezas pueden transmitirse de generación en generación. El adulterio y el divorcio son una maldición generacional muy común. La iniquidad de la impureza sexual continúa en la línea familiar. Estadísticas muestran que los niños que crecen en un hogar abusivo con frecuencia resultan en ser abusivos, con sus hijos también. Los hijos de padres alcohólicos caen en la misma trampa del alcoholismo. Un padre que comete un crimen y pasa años en la cárcel, el resto de la familia también sufre las consecuencias. Durante años, los niños experimentan el dolor de no tener un padre cerca y la madre debe asumir la carga de criar a los niños sola. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas son más propensas a caer en pecado y otras no? Tal como los padres transmiten rasgos físicos a sus hijos,
lo mismo ocurre en el reino espiritual. La iniquidad y los efectos del pecado pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Muchas veces los niños heredan los mismos malos hábitos que siguen los mismos pasos del pecado, y los efectos del pecado continúan. Por eso Dios ha dicho que visitará la iniquidad del padre hasta la tercera y cuarta generación. Él está mirando para ver si los hijos seguirán los pasos de sus padres y cometerán los mismos pecados, o si elegirán andar en justicia. La tercera y cuarta generación no reciben maldición por los pecados de sus antepasados. Sin embargo, si eligen continuar en el mismo camino pecaminoso que sus antepasados, sucumbirán a una maldición generacional de iniquidad. Cuando leímos Éxodo 20, del 4 al 5, anteriormente, podrías pensar que es solo la iniquidad de la idolatría que Dios está visitando. Sin embargo, si al leer Ezequiel 18, usted podrá ver que esto incluye todos los estatutos de Dios. Los versículos 14 al 18 dan excelentes instrucciones sobre cómo se puede romper una maldición generacional de iniquidad. Ezequiel capítulo 18, verso 14 al 18. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento viviere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Tenemos una opción. Podemos continuar en los pecados de nuestros padres inicuos, o podemos elegir quebrantar la iniquidad y andar en justicia. El comportamiento de nuestros padres o abuelos no es excusa para nuestros pecados. Sin embargo, sus pecados pueden ayudar a identificar fortalezas e iniquidad y por qué batallamos con ciertos pecados. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones, arrepentirnos delante de Jehová y por el poder de su sangre, la sangre de Yeshua, anular las maldiciones de nuestra vida. Cada uno de nosotros está bajo una maldición generacional debido a la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Pero alabado sea Dios, porque la naturaleza pecaminosa puede ser quebrantada de nuestras vidas a través del poder de la sangre de Yeshua, Jesucristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Yeshua, Jesucristo, como nuestro Salvador personal, Él se encarga de romper la maldición generacional. La palabra nos enseña a trabajar en nuestra propia salvación con temor y temblor. No responda como lo hizo Adán cuando se enfrentó a su pecado. Culpó a Eva y Eva se dio la vuelta y culpó a Satanás. No culpe a tus padres o abuelos por su pecado. Asuma la responsabilidad de sus acciones y arrepiéntase delante de nuestro Dios. Si te arrepientes de tus pecados y obedeces sus mandamientos, la misericordia de Jehová estará contigo y la iniquidad del pecado podrá ser quebrantada de tu vida. Leamos Éxodo 20, verso 5. Nuevamente, incluyamos el verso 6 esta vez.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Espero que este video te haya sido de bendición y le haya ayudado a entender cómo es que la iniquidad en su línea familiar puede traer una maldición generacional sobre usted si elige seguir el mismo patrón de desobediencia. Dios siempre es misericordioso con los que se humillan ante Él. Tienes una opción. Puedes continuar con los pasos de la iniquidad de tus antepasados o puedes elegir caminar en santidad. Los efectos del pecado de generación en generación pueden detenerse contigo. Reconoce tus pecados, arrepiéntete delante de Dios. En el nombre de Yeshua, cancelo la maldición generacional y escojo vivir de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios. ¿Decides hacer esto? Dios te bendiga y shalom.